Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Jujutsu Kaisen. Renacido como Megumi Fushiguro. Capítulo 31. Confianza segundo. No me hagas reír, mocoso. Puede que pretendas ser valiente, pero sé que temes por este mocoso y su miserable vida. Tienes razón en temer por él, porque parece que el mocoso está teniendo algunos problemas para volver a cambiar de forma, especialmente después de que me comí otro dedo por esa broma de maldición. Así que he decidido tomar a este mocoso como rehén. Anunció Sukuna con una sensación de alegre malicia. Para gran disgusto de Megumi, el rey de las maldiciones procedió a perforarse con su propia mano y sacar su propio corazón, no más bien el de su recipiente. Ahora es mocoso, no puede volver a cambiar de cuerpo y me quedaré con su cuerpo. Declaró Sukuna mientras estallaba en una risa maniática, esperando que el hechicero frente a él cayera en la desesperación. Sin embargo, el rey salió de su júbilo cuando escuchó al hechicero de cabello negro comenzar a reír a carcajadas junto con él. Oh, lo siento, no te preocupes por mi majestad. Continúa con tu celebración, lo encuentro muy gracioso, eso es todo, explicó Megumi, despidiéndolo con un gesto mientras se secaba una lágrima que se le acumulaba en el ojo. ¿Qué te parece gracioso? Preguntó Sukuna con los ojos entrecerrados. El hecho de que pienses que podrías matarme con solo 3 dedos y sin corazón. Ahora eso había obtenido la reacción que quería, ya que Sukuna inmediatamente levantó la mano y la apuntó hacia él. Megumi vio esto y saltó hacia atrás para evitar el uso obvio de su técnica maldita, ya que Sukuna había disparado múltiples desmantelamientos hacia Megumi. Sin embargo, mientras lo hacía, Megumi notó una extraña sensación que se propagó por todo su cuerpo. Era casi como si pudiera percibir una perturbación en el aire frente a él, una vaga sensación de que algo peligroso e invisible se acercaba a él. ¿Qué demonios fue eso? ¿Mis sentidos me están jugando una mala pasada? Oh. ¿Es que mis sentidos realmente están llegando más allá de los de un humano? Me estoy acercando a poder sentir y localizar los desmantelamientos de Sukuna con mis sentidos desnudos sin la necesidad de una técnica maldita gracias a mis permutaciones. ¡Qué emocionante! Mi crecimiento realmente no tiene límites. Megumi se rió cuando sintió que sus sentidos se activaban una vez más, alertándolo del peligro entrante mientras esquivaba desmantelar tras desmantelar. De vez en cuando fallaba un desmantelar que se clavaba en su carne y trataba de cortarlo. Sin embargo, curó todas sus heridas con su técnica maldita inversa prestada. El rey de las maldiciones notó que desmantelar con su nivel actual de dedos no sería suficiente para convertir al advenedizo hechicero en carne picada y decidió acercarse para hacerlo trizas él mismo con hendiduras. ¿Por qué estás corriendo, hechicero? ¿No se supone que eres fuerte? Pero supongo que ser fuerte en una era de débiles significa tanto como que este mocoso es inteligente. Sukuna gritó mientras acortaba la distancia para matar al mocoso. Puede que solo tenga 3 dedos actualmente, pero sigue siendo el rey de las maldiciones por una razón, no puedo subestimarlo en ningún momento. Honestamente, necesitarías al menos una ventaja de 3 dedos en poder para enfrentarlo en igualdad de condiciones e incluso entonces, una cagada significaría que perderías una extremidad o incluso la cabeza. Así que no hay necesidad de arriesgar ninguno de mis Shikigami como antes, puedo manejar esto yo mismo. Pero vamos a cabrearlo un poco más. Pongámonos un poco más serios, ¿de acuerdo, Sukuna? Declaró Megumi con una sonrisa, feliz de poder poner a prueba esta habilidad específica una vez más. Activó otra encarnación, sus ojos cambiaron a un rojo carmesí en el proceso, el efecto combinado de ambos anillos en sus ojos junto con su nuevo color carmesí habían causado que los ojos de Megumi y Sukuna se vieran extrañamente similares. Encarnación. El escape del conejo. Megumi se quedó en el lugar mientras Sukuna se dirigía hacia él a una velocidad sobrenatural, listo para destrozar en segundos a quien le había faltado el respeto. Pero justo cuando se acercaba, Megumi cayó de repente a través del suelo y se metió en su sombra, desapareciendo de la vista. Sukuna se detuvo en su lugar y miró a su alrededor con sus ojos penetrantes, buscando cualquier señal de él, pero sin éxito. Gruñó molesto por esto, refunfuñando en voz baja. Odio a estos hechiceros de Jujutsu. Yo Sukuna. Escuchó el rey detrás de él, se giró y disparó un desmantelar sin mover los brazos al hechicero que tontamente reveló su ubicación.
Sin embargo, para sorpresa del rey, aunque el desmantelamiento había dado en el blanco y había cortado a su objetivo por la mitad, para su sorpresa, vio que el objetivo se recomponía como si nunca lo hubieran cortado. Entonces Sukuna envió aún más desmantelamientos a su oponente para comprobar si esta nueva habilidad tenía un límite. Eso sí que es de mala educación. Se quejó Megumi con una sonrisa infantil mientras él seguía siendo cortado en pedazos y vuelto a unir por repetidos desmantelamientos. Corte tras corte se clavaron en su carne, pero fue en vano, ya que el único impacto que dejaron fue cortar su cuerpo para revelar un mar de sombras confinadas en su interior. Su plan había funcionado de verdad y había perfeccionado su habilidad de clonación. Y, al igual que muchas de sus otras técnicas, se basaba en un voto vinculante en su núcleo. Básicamente, había tomado el concepto básico de que sus clones tenían cuerpos huecos debido a sus limitaciones en torno al alma y lo había ampliado. Había fusionado su capacidad de crear clones hechos de sombras en su encarnación con el juramento vinculante de nunca usarlo fuera de la encarnación. A cambio, sus sombras podrán llenar el vacío dentro de sus clones que se crearon por la falta de suficiente alma para todos. Lo que les permite poder recomponerse después de cada lesión con un mínimo esfuerzo, esencialmente haciendo que sus clones sean funcionalmente inmortales a menos que los elimines por completo con un ataque o puedas atacar su alma directamente, lo que te permitiría ignorar su durabilidad especial. Esta habilidad no se hubiera perfeccionado y mantenido unida con solo eso, por lo que Megumi emprendió otro juramento vinculante para lograrlo. A cambio de la estabilización de sus clones, Megumi solo podrá crear 4 clones a la vez cuando antes podía hacer 9 y todos perderían los sentidos del tacto, el olfato y el gusto. Lo que también significa que no sentiré nada cuando mis clones resulten heridos, así que pueden ser destrozados por lo que a mí respecta. Dios, a veces soy un genio. Cógete el corazón, Plotkuna, así es como te conviertes en un comerciante de votos vinculantes. Megumi pensó, riendo mientras él y otros 3 de sus clones se rebelaban desde diferentes rincones del claro. Lo sé, ¿verdad, Klogumi? Qué grosero, en serio. Tal vez el fraude necesite una siesta para calmarse. ¿Podría ser eso, Klogumi? Sukuna se volvió hacia las voces, pareciendo casi estupefacto por lo que estaba presenciando. Todas las copias de Megumi tenían una cantidad similar de energía maldita, lo que se demostraba gracias a su rasgo de energía maldita que lo ayudó a esconderse entre sus clones. Además de eso, todos los clones tenían caparazones hechos de su propia alma, por lo que a primera vista, sin importar cuál miraras, parecerían ser los originales incluso para alguien que puede percibir los contornos del alma como Ryomen Sukuna podía hacerlo. Tengo que admitir que podría ser uno de los hechiceros de Jujutsu más exasperantes, si no el más exasperante, al que he tenido el disgusto de enfrentar incluso en mi época. Sukuna admitió con una sensación de respeto a regañadientes, ya que aunque quería matarlo, no podía negar la hazaña de Jujutsu a la que se enfrentaba. Hacer esto de una manera tan efectiva con una técnica que a primera vista parece limitada a la invocación de Shikigami, es fascinante. ¿Cuánto entrenamiento se requirió para esto? ¿No es una habilidad intrínseca básica para la técnica? Pensó Sukuna, se encontró algo impresionado por la exhibición de habilidades inusuales de este joven hechicero. Oh, ¿todavía no has visto nada, Sukuna? He leído sobre ti recientemente después de que Itadori fuera y se comiera tu dedo. Y he encontrado una habilidad tuya bastante interesante, mira esto, dijo una de las copias con una sonrisa maliciosa compartida mientras todos levantaban las manos y las colocaban una frente a la otra verticalmente mientras canalizaban sus encarnaciones una vez más. Fuga. Se convocaron pilares de llamas entre las palmas de cada copia de Megumi poco después de que colectivamente comenzaron a juntar sus palmas, creando un orbe presurizado de fuego infernal dentro de sus palmas que luego se comprimió aún más y más. Tú no te atreverías, gruñó el rey con total y absoluta rabia ante la burla que estaba presenciando. Convergencia. Cenizas perforantes. Todos gritaron colectivamente mientras corrientes de llamas presurizadas disparaban a Sukuna como láseres. El hombre saltó del camino mientras evitaba todas las explosiones que se juntaron en el medio para crear un infierno que amenazaba con quemar todo el centro de detención. Maldito mocoso de cabello negro, ¿a eso le llamas llama? Sukuna se enfureció mientras aterrizaba a unos pocos pies del infierno con una expresión enfurecida por la evidente falta de respeto hacia sus técnicas malditas, aunque esa rabia escondía una sensación de ligero respeto por el ingenio del hechicero para poder hacer una copia tan elaborada de su habilidad con la suya propia.
Te mostraré cómo se ve una llama real, declaró el rey de las maldiciones mientras juntaba sus manos en la forma de su señal de mano de expansión de dominio mientras que los clones de Megumi se movían para activar su propio dominio simple ya que no podían usar su propio dominio para contrarrestar el santuario malévolo de Sukuna. Detrás del monarca se construyó un santuario sintoísta tradicional, pero su forma se había transformado y pervertido con respecto a su forma divina original. Sus cimientos estaban hechos de cráneos de bueyes y cada lado del santuario era una enorme boca maldita. El aura maldita que emanaba de él provocaba escalofríos en la columna vertebral de cualquier ser vivo que se encontrara en la zona. Expansión del dominio. Santuario malévolo. Sukuna comenzó a cantar para la activación de su expansión de dominio, pero se detuvo al final cuando un pulso se disparó a través del núcleo de su ser que hizo que su fuerza lo abandonara, lo que hizo que sus palabras comenzaran a arrastrarse al final. Los clones de Megumi simplemente sonrieron colectivamente ante esto mientras dejaban de moverse y bajaban las manos de sus posiciones para simple domain antes de que, uno por uno, todos se disolvieran en un charco de oscuridad que voló desde su ubicación y se estrelló contra la Megumi original que estaba a la izquierda de Sukuna. Poco después del pulso, el santuario detrás de Sukuna se sacudió por un momento antes de romperse en un instante con una lluvia de huesos rotos. Con ello, el rey se tambaleó hacia adelante mientras comenzaba a perder cada vez más control sobre su recipiente junto con sus tatuajes que comenzaban a desvanecerse. Parece que el rey de las maldiciones necesita tomar otra siesta reparadora, tal vez deberías revisar tu santuario averiado por un tiempo antes de tomar el control nuevamente. Adiós, abuelo. Este mocoso es en realidad, murmuró el rey con una sensación de incredulidad mientras todos los tatuajes que cubrían el cuerpo de su nave se desvanecían en cuestión de segundos. Bienvenido de nuevo Itadori, me disculpo por no haber podido mantenerte con vida a pesar de toda mi charla. Supongo que salvarte y evitar que te ejecutaran fue simplemente codicia de mi parte. Megumi confesó mientras miraba al hombre ahora sin corazón a los ojos. No, te equivocas, Fushiguro. Eres una buena persona, aunque también seas un gran hechicero. Estas fueron las primeras palabras que salieron de la boca del adolescente de cabello rosado mientras recuperaba el control de su cuerpo. Hablas mucho de lo mala persona que eres y todo eso, pero mi abuelo siempre decía que las acciones hablaban más que las palabras y desde que te conocí, has sido más que amable conmigo y con todos los que te rodean. Nunca lo había pensado antes, pero cuando nos conocimos, podrías haberme dejado inconsciente y haber ido a buscar el dedo tú solo, habría sido mucho más eficiente y nunca me lo habría comido. Pero no lo hiciste, me dejaste seguirte para ayudar a mis amigos, aunque no fuera lo más inteligente que podía hacer. En el fondo, no eres más que un blando que ha sido herido por el mundo y ahora intenta ocultar sus sentimientos usando esa fachada de duro. Declaró Yuji con una sonrisa sincera mientras la sangre comenzaba a acumularse en su boca y goteaba por su barbilla. Si hubiera vivido, me habría asegurado de grabarte esa información en la cabeza hasta que no la pudieras olvidar. De todos modos, creo que esto es todo por mi parte ahora. Cuida de Kujisaki por mí, ¿quieres? Estoy seguro de que llegará muy lejos, especialmente con tu ayuda. Dijo alegremente Itadori Yuji. Antes de que su cuerpo cayera, muerto. Megumi Fushiguro se quedó allí sin palabras por un momento mientras asimilaba las últimas palabras del hombre de cabello rosado, su silencio poco después se convirtió en una pequeña risa, luego en una risa estruendosa desde el fondo de su alma. Muy pronto, Megumi se estaba riendo tan fuerte que estaba empezando a llorar de tanta risa, sus encarnaciones incluso se desvanecieron cuando perdió su control concentrado sobre ellas. ¿Quién demonios dice algo así antes de pensar que va a morir? Joder, Itadori Yuji, tú realmente eres el personaje principal y el protagonista. Ningún otro hombre sería capaz de decir cosas así con cara seria. Megumi se rió entre dientes mientras se secaba las últimas lágrimas. Juro por mi nombre como Megumi Fushiguro, que no permitiré que caigas en el mismo pozo de depresión y desesperación en el que caíste en nuestra primera vida, Itadori. Luego convocó a su lado a su último y más útil Shikigami. Ciervo tranquilo. La Shikigami se puso a trabajar inmediatamente y bajó la cabeza para que su cornamenta tocara el cuerpo de Yuji Itadori antes de comenzar a canalizar su energía maldita inversa. Inmediatamente después, todas las heridas que quedaron en el cuerpo del recipiente comenzaron a sanar y, lo más importante, su corazón se reconstruyó desde cero hasta que renació completamente nuevo y mejor que antes. Oye, Fushiguro, parece que la pelea terminó. ¿Qué pasó? ¿Por qué Itadori está en el suelo con tu Shikigami tocándolo?
Preguntó Kujisaki mientras corría hacia él, después de haber terminado finalmente de evacuar el área con las ventanas y ver que la pelea había terminado. Oh, Sukuna le arrancó el corazón antes de que Itadori regresara, esencialmente matándolos a ambos cuando lo hizo, respondió Megumi casualmente mientras chispas doradas de electricidad comenzaban a acumularse en su pierna derecha. ¿El qué? No te preocupes, la muerte es temporal para él. Mira esto. Gritó Megumi mientras levantaba su pierna derecha, que estaba cubierta por una lluvia de chispas, y la golpeaba directamente contra el lado izquierdo del pecho de Yuji. Esto provocó una reacción inmediata cuando el ex muerto de cabello rosado se levantó de su lugar en el suelo y gritó de dolor. La carga eléctrica dentro de la pierna de Megumi había obligado a que su corazón comenzara a latir de nuevo, reviviéndolo efectivamente de la muerte. Despierta, despierta bella durmiente. ¿Cómo estuvo tu muerte? Preguntó Megumi con una sonrisa, con el pie todavía sobre el pecho. ¿Qué demonios? Morí, ¿verdad? Espera, no, estuve en el dominio interno innato de Sukuna por un tiempo. El viejo de mierda estaba hablando de un juramento vinculante que quería hacer conmigo a cambio de revivirme. Por supuesto que le dije que se fuera a la mierda repetidamente con el extremo malo de una navaja de bolsillo ya que parece que le gusta mucho cortar cosas. Itadori soltó todos sus pensamientos internos mientras se recuperaba del subidón de la muerte y la resurrección. Bien, parece que lo reviví mucho antes de que Sukuna lograra engañarlo para que hiciera ese juramento vinculante. Chúpanme las pelotas, Plotkuna, no hay encadenamiento para ti. Ahora solo necesito estar atenta a las pocas veces que Sukuna toma el control de vez en cuando, aunque conociendo mi suerte, probablemente será una ocurrencia semanal, pensó Megumi, feliz de que él hubiera evitado que sucediera un gran desastre en primer lugar. Dios mío, mi vida se ha vuelto mucho más extraña después de conocerlos a ustedes dos, al menos los muertos seguían muertos antes de que los conociera. ¿Qué les vamos a decir a los superiores? Kujisaki lamentó lo jodida que se había vuelto su vida después de conocer a sus compañeros de clase. Esa es la parte genial, no les decimos nada. Afirmó Megumi alegremente mientras colocaba una mano en su sombra y comenzaba a buscar algo. ¿Decirles qué ahora? Preguntó Nobara con expresión cansada mientras Yuji tocaba su pecho como si estuviera verificando 2 veces que todavía estuviera allí. Les decimos que Itadori murió, eso lo sacaría de encima y le quitaría la pena de muerte temporalmente, dándole más libertad por un tiempo, explicó. ¿Y cómo supones que les haremos creer que murió sin cadáver? Preguntó Kujisaki con expresión inexpresiva. Para eso está este cuerpo. Les decimos que quemé el cuerpo después de nuestra pelea para asegurar la muerte de Sukuna y todo lo que quedó fue el corazón que el propio Sukuna arrancó del pecho de Itadori. Shoko estaría más que feliz de trabajar con nosotros y falsificar un documento si eso significara joder con los superiores. Los dos se detuvieron en estado de shock cuando él sacó uno de los cuerpos de los detenidos que encontraron. Hablando de Sukuna, después de esta pelea, creo que lo he comprendido. La verdadera forma de mi dominio, la próxima vez que lo use. Desataré mi golpe seguro verdadero y finalmente completaré la expansión de mi dominio. ¿No querrás decir? Preguntó ella, sintiéndose algo disgustada. Sí. Megumi confirmó mientras perforaba sin contemplaciones el pecho del cadáver con su mano tal como Sukuna le hizo a Yuji y arrancó el corazón del cuerpo antes de arrojar el corazón y el cuerpo nuevamente para usarlos más tarde y para facilitar su almacenamiento. Hola chicos, no sé si es solo porque volví de entre los muertos, pero siento que estamos mucho más unidos que antes. ¿Qué opinan de llamarnos simplemente por nuestros nombres de pila? Suena bien, siempre odié esas formalidades. Somos hechiceros de Jujutsu, ¿qué importa cuáles sean nuestros nombres de pila? Claro que sí. Después de todo lo que pasó hoy, Megumi tiene razón. ¿Qué importa lo que sean? Los amo, chicos, de verdad. Yo también, hombre, yo también. Capítulo 32. Responsabilidad y reencuentro. Al día siguiente, 8 am. Prefectura de Shizuoka del Sur. Sí, dije que Sukuna se apoderó de su cuerpo, él se apoderó de él, así que tuve que matarlo. No entiendo qué es lo que no estás entendiendo aquí. Megumi repitió exasperado en su teléfono, él estaba actualmente sentado en un auto negro que iba a toda velocidad por la carretera para llegar a una residencia específica cerca del sur de la prefectura de Shizuoka.
El hombre de cabello negro tenía 3 archivos en su regazo, cada uno de los cuales tenía información sobre clanes menores de Jujutsu que tenían el potencial de simpatizar con su causa o de tener un gran impacto en cómo se construye y mantiene el mundo del Jujutsu. Y él estaba investigando sobre cada uno para determinar cuál visitar primero, todo el tiempo en una llamada con los altos mandos de la sede de Jujutsu. Actualmente lo estaban interrogando para obtener información sobre cómo se había desarrollado el incidente del centro de detención de Isu, ya que eran escépticos sobre la muerte de Yuji Itadori a pesar del informe dado por Yoko Yeri. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Quemé el cadáver hasta las cenizas para asegurarme de que Sukuna no pudiera volver a apoderarse de él. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Tomar una fotografía del cuerpo y enviársela a ustedes, viejos cascarrabias, por fax antes de creerme? Gruñó por teléfono con evidente fastidio. Si uno miraba con atención, notaba que los iris normalmente verde viridiano de Megumi Fushiguro actualmente ardían de un rojo carmesí que significaba la activación de su encarnación de escape del conejo. Actualmente estaba manteniendo la forma de un clon en la habitación de Tsumiki, que tenía el propósito de protegerla y estudiar su maldición, tratando de obtener un esquema claro de su alma que estaba fusionada o más bien, como descubrió recientemente, suprimida por el alma latente de Yorozu con la ayuda del sello de Kenjaku siempre que tenía poder cerebral y atención de sobra. Mira, te conté lo que me pasó. Créeme o lárgate, no me importa cuál. Megumi cerró la llamada inmediatamente después y volvió a pensar en sus próximos pasos revisando sus archivos una vez más. Joven maestro, no tenía por qué venir, podría haber entregado el paquete yo sola. Después de todo, estoy a sus órdenes, así que no hay necesidad de que venga y ocupe su apretada agenda, comentó Rin mientras giraba el auto con una velocidad y una gracia aterradoras por la calle, apenas esquivando a un niño que caminaba unos pocos pasos hacia la calle. Bueno, al final, es mi responsabilidad. Tengo que asegurarme de que tanto mis errores como los de mi gente sean tenidos en cuenta. Si yo, como futuro líder de la sociedad de Jujutsu, no conozco la importancia y el peso de asumir la responsabilidad, ¿quién lo sabrá? Volveríamos a caer en el mismo agujero del que estamos tratando de salir actualmente, afirmó. Luego leyó un archivo que contenía información detallada sobre el clan Kyofu, que había sufrido un declive constante durante las últimas décadas debido a la falta de hechiceros competentes nacidos de él. Y por eso piensa que con un poco de apoyo y, por supuesto, algo de manipulación, podría atraerlos a su lado fácilmente. Como usted ordene, joven maestro. Ella aceptó sus razones con una pequeña sonrisa justo cuando el auto se detuvo ya que habían llegado a su destino que era una pequeña y humilde casa en los suburbios de Shizuoka. Megumi cerró el archivo en su regazo y salió del auto en un solo movimiento, ansiosa por terminar con esto y pasar a la siguiente parte de su lista de tareas del día. Rin lo siguió de cerca, deteniéndose brevemente para abrir el maletero del auto y agarrar un objeto rectangular grande. El hombre de cabello negro caminó hacia la puerta principal de la casa, ajustándose la corbata negra mientras lo hacía, ya que había elegido usar un traje completamente negro con una camisa blanca para esta parte de la misión. Se arregló el cabello por un momento antes de tocar el timbre y esperó a que le abrieran la puerta, lo que tomó aproximadamente un minuto. «¿Ese sí, puedo ayudarte?», preguntó una mujer familiar, tenía profundas bolsas en los ojos y lágrimas descoloridas corriendo por sus mejillas. «Le pido disculpas por molestarla, señora, pero he venido aquí por un asunto importante relacionado con su hijo Tadashi», anunció Megumi con una expresión estoica. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó a Tadashi? La mujer exigió inmediatamente, todo su cansancio parecía haber desaparecido de inmediato. «Por eso estoy aquí, lamento informarle que Tadashi está muerto», informó con una sensación de calidez en su voz. Megumi no se inmutó ni siquiera cuando la mujer lo abofeteó con todas sus fuerzas antes de caer sobre él y llorar con todo su corazón una vez más, él no se movió ni un centímetro mientras las lágrimas empapaban su chaleco. «No es culpa suya, es solo una mujer que sufre la pérdida de su hijo. Ni siquiera lo sentí. Aunque no sentía nada por la muerte de Tadashi, se sentía responsable de su muerte, ya que debería haber sido su responsabilidad salvarlo y por eso lo dejó pasar. Pero, si sirve de algún consuelo, logramos recuperar sus restos». «¿Lo hiciste?», preguntó mientras se alejaba de su pecho y murmuraba un suave «lo siento».
Sí, pero debo advertirte, no es un espectáculo agradable, confesó Megumi, añadiendo un aire de vacilación en su voz, miró a los ojos de la mujer para buscar una respuesta antes de suspirar y chasquear los dedos antes de hacerse a un lado. Cuando lo hizo, Rin entró en la casa con una gran caja con forma de ataúd en sus manos que sostenía cómodamente. Pasó junto a la mujer con la caja y la colocó en el medio de su sala de estar. La mujer corrió hacia el ataúd y lo abrió para ver lo que quedaba de su hijo. Poco después de abrirlo, cayó de rodillas y comenzó a llorar nuevamente con una mezcla de felicidad y tristeza. Sé que esto no mejora nuestro fracaso, pero espero que esto, junto con este sobre, te ayude a sanar y seguir adelante. Adiós, dijo Megumi mientras metía la mano en su traje y sacaba un pequeño sobre antes de colocarlo sobre el ataúd. La mujer mayor levantó la vista desde su lugar en el suelo y vio con los ojos muy abiertos que tanto Megumi como Rin se inclinaban ante ella juntas, extendió la mano hacia el sobre y lo abrió antes de jadear ruidosamente al ver el cheque dentro. Disculpe, no podría soportar esto cuando no fue su culpa, gritó sorprendida mientras miraba hacia los dos y se detuvo cuando ambos habían desaparecido de la vista por completo. Megumi le había dicho a Rin que detuviera el auto a unas pocas millas de la casa en un puente aislado. El hombre de cabello negro salió del auto con un pequeño suspiro mientras su asistente lo seguía. Se quitó el chaleco y caminó hasta el borde del puente, movió su mano hacia atrás con su chaleco sobre él, que Rin le quitó. Luego le entregó su aori característico con la cabeza inclinada, aunque había sido modificado para tener los símbolos y figuras de sombras de su Shikigami estampados a lo largo de toda su vida. Se puso el aori en un solo movimiento y miró hacia atrás para ver la hora de rodillas con la cabeza inclinada aún más, lo que le hizo suspirar con una sensación de impotencia. Bueno, salvé a su familia de una vida de servidumbre bajo el clan Kamo y algunos considerarían que ese es un destino peor que la muerte. Supongo que no se puede evitar, si ella desea servirme con tanto fervor, entonces sería más dañino alejarla después de todo. Megumi suspiró mientras se pasaba una mano por el cabello. Rin, voy a volar a casa. Necesito que te pongas en contacto con el clan Kyofu, ya que serán los próximos que traigamos a nuestro lado, averigua qué necesitan y atráelos con lo que podamos darles a cambio de su lealtad, ordenó mientras giraba los hombros. Además, haz que nuestra gente busque un espíritu maldito con la capacidad de tener un subespacio dentro de él que sea compatible para convertirse en un Shikigami y asegúrate de que sea capaz de encogerse. El costo no es un factor, así que busquen incluso fuera del país si es necesario. ¿Puedo confiarles todo esto?, preguntó el hechicero de grado especial mientras saltaba sobre la cerca del borde del puente. Como usted ordene, así será, joven maestro, dijo Rin simplemente con una sonrisa bañada en un aire de reverencia, parecía extrañamente feliz de que su maestro elegido le diera tareas complicadas. Bien, entonces ponte a trabajar Rin, espero grandes cosas de ti, declaró Megumi mientras alas de color onix brotaban de su espalda antes de volar a velocidades impresionantes que causaron un boom sónico a su paso. Rin lo observó mientras volaba, el boom sónico que creó durante su despegue hizo que el aire volara su cabello mientras la sonrisa recatada en su rostro se convertía en una sonrisa emocionada, saltó en su lugar por un momento en una celebración tranquila antes de regresar al auto y alejarse con entusiasmo. Megumi voló hacia adelante a velocidades increíbles con explosiones sónicas que se escuchaban a su paso, incluso el cielo se despejó cuando pasó a través de los cielos y las nubes. Cruzó la distancia entre el sur de Shizuoka y Tokio Jujutsu Tech a velocidades cegadoras que superaron todo lo que podría haber imaginado antes. Había recorrido 120 kilómetros de distancia en exactamente 4 minutos y 11 segundos. Si tuviera que adivinar mi velocidad de vuelo actual, tendría que decir que supera con creces la velocidad del sonido, pero es inferior a la velocidad máxima de Naoya en su forma de espíritu vengativo. Tiene sentido, ese idiota tiene una técnica maldita basada en la velocidad bastante fuerte. Es una pena que sea tan idiota que no importa cuánto potencial tenga, la única razón por la que pudo lanzar una expansión de dominio fue su puro odio a las mujeres. Es casi impresionante, en realidad. Megumi llegó a la barrera exterior de la escuela y la cruzó sin mucho más problema, flotó en el cielo por un momento mientras localizaba a sus dos compañeros sentados en un tramo de escaleras de un santuario en medio del bosque. Ahora, concentrado en las firmas de sus compañeros, gira en el aire y vuela hacia su ubicación antes de aterrizar frente a ellos. Se giró para mirar a Kujisaki e Itadori con una sonrisa cansada mientras sus alas revoloteaban por un momento antes de desvanecerse en las sombras y dejar atrás algunas plumas de color onix cayendo.
¿Por qué están los dos de mal humor aquí afuera bajo el sol? ¿No deberían estar entrenando? Preguntó Megumi con un dejo de diversión mientras colocaba una mano en su calera. Hace demasiado calor para hacer eso, monstruo. Gritó Itadori con incredulidad mientras lo señalaba. Sí, no todos somos fenómenos genéticos que podrían pasar 4 días sin comida ni agua mientras hacemos misiones y entrenamos. Gritó Kujisaki, molesta por su comportamiento casual. Megumi se rió entre dientes, como lo había hecho hace una semana para probar los límites de su cuerpo evolucionado. Para su deleite, descubrió que, siempre que le diera a su cuerpo el tiempo suficiente para regenerar su energía maldita y tomara descansos de vez en cuando, podría seguir rindiendo a gran capacidad durante días seguidos con pocos recursos. ¿Es inteligente dejarle saber a Sukuna que puedo invocar más de 4 Shikigami a la vez? No, probablemente no. ¿Realmente importaría mucho al final? No, probablemente tampoco. Podría matarlos con bastante facilidad si los invocara por sí solo de todos modos. Lo que sea, tratar de ocultar tanto porque le tengo miedo a Sukuna es para cobardes, puedo manejarlo. Megumi lo consideró por un momento antes de decidir tirar la precaución al viento. Dejó escapar un pequeño suspiro antes de que sus sombras se expandieran hacia afuera mucho más grandes que nunca, uno por uno, cada uno de sus 8 Shikigami domesticados fueron liberados de sus sombras, lo que les permitió relajarse y estirar sus extremidades en paz. Baku, antes de que te vayas, ¿podrías rociar agua al aire de vez en cuando? Le preguntó Megumi al elefante mientras salía de su sombra. Baku resopló por un momento antes de apuntar su trompa hacia el cielo. Un breve tiempo después de recargarse, liberó un enorme torrente de agua al aire libre. El agua voló 20 metros hacia el cielo antes de desintegrarse y dispersarse en una maravillosa llovizna que enfrió la zona calurosa y seca. La aparición de todos los Shikigami, junto con la llovizna que enfriaba el área, había revivido por completo el fervor y el espíritu de los dos compañeros de clase mientras se levantaban alegremente de sus lugares caídos en las escaleras para disfrutar de la atmósfera fresca. Perdón por no dejarlos salir mucho últimamente, he estado ocupado y me he distraído mucho, así que nunca he tenido tiempo. Megumi llamó a su Shikigami mientras todos se dispersaban para relajarse por un rato. Para su crédito, ninguno de ellos pareció molestarse y simplemente siguieron adelante con su vida. Sin embargo, Blizzard estaba bastante emocionado de poder simplemente estar junto a su maestro y relajarse en su presencia después de tanto tiempo separados o sin ser convocados. Lo demostró corriendo hacia el hombre de cabello negro y saltando sobre él. Su peso repentino empujó a Megumi al suelo donde el lobo procedió a lamerle la cara, su cola se convirtió en un helicóptero mientras lo hacía. Yo también te extrañé, amigo. Megumi se rió mientras intentaba quitarse de encima al emocionado canino, pero tuvo dificultades para hacerlo debido a lo grande que era y su propia falta de voluntad para usar la fuerza contra él. Bueno, parece que se están divirtiendo, dijo una voz divertida pero muy familiar que venía desde delante de él. Antes de que Megumi pudiera responder, Blizzard se levantó de su lugar encima de él y salió disparado hacia la voz, a lo que el hombre de cabello negro resopló divertido cuando Yuji se acercó a él y lo ayudó a ponerse de pie. ¿Finalmente terminaste tu misión en Hokkaido, Maki? Megumi miró hacia donde Blizzard había huido y posó sus ojos en su compañera de entrenamiento favorita y aliada más confiable, Maki. Actualmente, ella sostenía al lobo gigante Blizzard con una mano en un portabebé mientras le frotaba la barriga con la otra, no parecía esforzarse en lo más mínimo mientras lo hacía a pesar de la enorme disparidad de tamaño. ¿Qué pasa con el cabello y por qué pareces que intentaste verificar si eras a prueba de volcanes? Preguntó, curioso y un poco preocupado al reconocer su peinado actual como el mismo que tenía después del incidente de Shibuya y especialmente preocupado porque parecía que tenía quemaduras leves en todo el cuerpo. De repente, Maki parecía enfadada y molesta al recordar algo que sucedió un día antes. Megumi luego escuchó risitas detrás de Maki cuando sintió que otras 2 firmas familiares aparecían detrás de ella. Es curioso que digas eso, se rió Panda entre risas y respiraciones agitadas. Huevas de salmón. Asintió Inumaki, sujetándose el estómago por el dolor de tanto reír. Me corté el pelo así para Mai. Una maldición de cabeza de volcán bastarda me obligó a soportar repetidamente ráfagas de fuego por los civiles porque las malditas ventanas no lograron asegurar y limpiar la aldea de cualquier civil restante durante la evacuación. La mujer de cabello negro gruñó de rabia, las venas de su sien abultándose mientras lo hacía. ¿Cabeza de volcán?
murmuró Yuji, volviéndose hacia Kujisaki que estaba a su lado confundida mientras intentaba imaginar una maldición que coincidiera con el nombre. Sin embargo, la chica de cabello castaño estaba inusualmente tranquila, sus mejillas estaban espolvoreadas con un rosa claro. Espera, Nobara, ¿te gusta? Urg. Yuji comenzó a preguntar después de pensarlo un momento, pero fue detenido por ella dándole un codazo en el estómago tan fuerte como pudo sin decirle una palabra, lo que lo hizo gruñir y doblarse de dolor. Cállate. Lo hizo callar, sus mejillas ahora ardían aún más, lo que confirmó sus sospechas. Si logró hacerte daño, debe haber sido una maldición de grado especial para lograr incluso eso. ¿Lograste matarlo o al menos? Megumi cuestionó, recordando a Hogo, quien era una maldición de desastre de grado especial que coincidía con su descripción y sería muy conveniente si lo mataba temprano. Su pregunta hizo que Maki, que había dejado caer a Blizzard al suelo y ahora simplemente estaba acariciando su cabeza, se enojara aún más de alguna manera, lo que provocó que pusiera más presión en el suelo debajo de ella y creara un cráter solo con su pura fuerza. Él era un grado especial, sí, podía hablar con bastante fluidez y era increíblemente fuerte después de todo. Maki lo tuvo contra las cuerdas durante toda la pelea y lo obligó a apuntar a los civiles como distracción, logró escapar al final con la ayuda de otra maldición. Panda explicó, tartamudeando al principio mientras se calmaba para dejar de reír. Le destrocé ambos brazos con Playful Cloud y lo dejé muerto 2 veces, pero no pude acabar con él sin una buena espada, así que el bastardo logró sobrevivir y huir justo después de que iba a cortarle la cabeza gracias a ese pedazo de mierda de Plant. Maki despotricó una y otra vez, su rabia por verse obligada a recibir repetidas ráfagas de fuego para proteger a personas inocentes y luego que le robaran su muerte era abrumadora. Entonces Hogo sigue vivo, ¿eh? Qué molesto, ella debería poder matarlo como está ahora, podría ser más fuerte de lo normal por mí. Parece que también está siendo frenada ya que no tiene una espada de grado especial para usar, ya que cualquier otra que use se rompe bajo su inmensa fuerza. Lástima que no pueda usar Kage o la gran espada en su máxima extensión sin energía maldita, necesitamos encontrarle una pronto. Megumi consideró. Pero no importa todo eso, mis quemaduras se curarán solas en unos días según Shoko, ¿por qué no nos presentas a nuestros nuevos juniors? Preguntó Maki después de tomarse un momento para calmarse. Ah, cierto, fue mi error. Ustedes dos, esta es Maki. Maki, ellos son Nobara Kujisaki y Yuji Itadori, dijo simplemente, sin dar más detalles. Oye. Eso no es nada descriptivo y te olvidaste de nosotros dos. Gritó Panda indignado desde un costado. Atún con mayonesa. Capítulo 33. 2 meses. Y así, los estudiantes de la Escuela Técnica de Jujutsu de Tokio entrenaron durante los siguientes 2 meses en preparación para el evento Buena Voluntad de la Escuela Hermana, aunque estaban bastante confiados en ganar el evento sin muchos problemas. A continuación una pequeña recopilación de los momentos más divertidos de los próximos 2 meses. Dentro de un dojo con paredes abiertas. Nobara atacó hacia adelante con su naginata, intentando golpear a su oponente sin éxito ya que su espada fue esquivada con gracia por su enemigo, quien procedió a agarrar su arma por el asta y la giró, provocando que ella y posteriormente ella fueran arrastradas hacia las garras de su oponente. Copiar mis movimientos es bueno y todo, pero si no tienes la velocidad y la destreza para lograrlos, entonces deberías limitarte a cosas más básicas hasta que lo hagas, ¿de acuerdo, linda? Maki bromeó con una sonrisa maliciosa, sus rostros estaban a meros centímetros el uno del otro debido a su agarre. Tal como había dicho que sucedería hace unos días, sus quemaduras se habían curado por completo en un día gracias a su restricción celestial. Dejando su impresionante y hermoso rostro para ser exhibido libremente una vez más, ya que no quedó ni una sola marca en su cuerpo perfectamente esculpido. Está bien. Chilló la chica de cabello castaño, su rostro ardiendo de un profundo color carmesí en respuesta a su comprometedora posición. Ve con cuidado con la chica, ¿quieres, Maki? Ella todavía no se ha acostumbrado a lo brusco que eres, la vas a hacer arder hasta convertirse en un charco en este punto. Megumi comentó con una sonrisa cansada mientras movía su cuerpo ligeramente hacia un lado, un puño pasó rápidamente junto a él en el lugar donde solía estar justo después de que lo hizo. Megumi recibió puñetazos tras puñetazos, pero los esquivó hábilmente con un movimiento mínimo. Tenía las manos atadas con una cuerda a la espalda para evitar que las moviera.
También se había cargado con 4 camiones en su inventario para llevar su cuerpo y su energía maldita al límite. Pesaba tanto que el suelo del dojo debajo de él se agrietaba y se desmoronaba con cada paso. Se movió hacia la izquierda y luego hacia la derecha, con cada esquiva se vio obligado a utilizar el menor movimiento y esfuerzo físico posible para evitar los ataques. Sin embargo, había llegado al límite de sus fuerzas y sabía que, si continuaba, sería inevitable que lo golpearan, ya que su cuerpo estaba completamente agotado. Está bien, está bien. ¿Arruinas mi diversión? ¿Por qué no lo haces? Maki asintió, soltando a Nobara de su agarre y provocando que cayera al suelo en un montón de nervios. Megumi se deslizó hacia la derecha para evitar otra patada y, al hacerlo, extendió ligeramente el pie para adoptar la forma de lucha de su oponente. Este movimiento repentino había logrado su propósito de inmediato, ya que su oponente tropezó con su pie y cayó de cara con un fuerte estruendo. ¡Ay! ¿Cómo diablos puedes esquivarme tan fácilmente incluso con tanto peso sobre ti? Eso ni siquiera tiene sentido. Se quejó Yuji mientras se levantaba hasta quedar sentado mientras se frotaba la nariz. Megumi suspiró aliviado cuando sus sombras se expandieron hacia afuera, de donde salieron disparados los 4 camiones fuera del dojo y hacia un claro cercano para permitirle respirar en paz. Gruñó mientras se dejaba caer en una posición de piernas cruzadas en el suelo delante de Yuji para tomar un descanso antes de explicarle a su amigo de cabello rosado sus errores. Megumi estaba sentado bajo la sombra de los árboles que había detrás de él, con su aori negro sobre su cuerpo y sus anchas mangas amontonadas en el suelo. A pesar de que estaban unidas, el kimono blanco que llevaba debajo permanecía impecable, asegurado por un obi negro en su cintura. Su hakama blanca se extendía en suaves pliegues a su alrededor, perfectamente alineada. Sus sandalias yacían a su lado, revelando sus pies cubiertos por tabi. Eres rápido, claro, pero tus movimientos son demasiado predecibles. Con cada ataque, indicas exactamente lo que vas a hacer. Con tu expresión facial, tu postura, incluso con la forma en que tensas cada músculo antes de lanzar un puñetazo. Comenzó, apoyando la cabeza en su mano mientras lo hacía. Estas cosas están bien ya que estás en tu nivel actual, ya que tus oponentes son demasiado inexpertos para aprovecharse de ellas, explicó Megumi mientras Rin avanzaba desde la línea lateral y le quitaba las ataduras antes de entregarle una botella de agua fría. Gracias, pero a medida que te vuelves más fuerte y te enfrentas a oponentes más experimentados, incluso las señales más pequeñas e insignificantes pueden ser la diferencia entre ser asesinado o esquivar un ataque decisivo de pelea y acertar el tuyo propio. Después de agradecerle a Rin por su ayuda, hizo girar la botella mientras miraba el agua que se agitaba en su interior. Recuerda, eres un hechicero de Jujutsu, no podemos permitirnos cometer errores, afirmó con un tono de finalidad y luego procedió a beber la mitad de la botella y le entregó lo que quedaba a Yuji. Otra cosa a tener en cuenta es tu flujo de energía maldita. Sin embargo, nos preocuparemos de eso cuando sea el momento de hacerlo. Por ahora, nos centraremos en tu forma básica y avanzaremos a partir de ahí. ¿Entendido? Preguntó Megumi mientras Yuji bebía el resto de la botella de agua. Oh, Dios. Bueno, entonces continuemos. Tenemos mucho trabajo por hacer. Tanto Megumi como Yuji se pararon uno frente al otro, listos para continuar su entrenamiento después de un breve descanso. Nobara y Maki no se quedaron muy atrás y comenzaron a entrenar una vez más. Maki y Megumi estaban sentados en un tronco caído, observando cómo Maki estaba siendo atacada por todos lados por 3 combatientes diferentes. Panda, Yuji y Nobara. Todos atacaban con gran fervor, usando toda su fuerza. Panda incluso estaba en su forma de gorila mientras que Nobara estaba usando su Naginata y combinándola con ataques de Nail. Yuji estaba haciendo todo lo posible para asestar un solo golpe, sin embargo, fue superado por completo tanto en velocidad como en destreza, ya que Maki simplemente evitó sus ataques sin siquiera girarse para enfrentarlo. Ella esquivaba todos y cada uno de sus ataques con una gracia y precisión aterradoras, todo el tiempo con los ojos vendados e incluso con auriculares que reproducían música a un volumen absurdamente alto. Después de cada ataque, ella lanzaba sus propios ataques devastadores que hacían que el desafortunado que fuera alcanzado se desmoronara de dolor. Por eso es que necesitas ser más creativo con tu técnica maldita, Inumaki. Ordenarle a alguien que salga volando o que sea aplastado es útil y todo eso, pero estás limitado por tu propio cuerpo y la producción de energía maldita.
Megumi le explicó a su amigo. Blizzard estaba durmiendo a su lado con la cabeza en su regazo, que estaba acariciando. Detrás de ellos dos, sus sombras estaban creando bestias fusionadas una tras otra en un esfuerzo por maximizar su eficiencia con la cantidad de Shikigami que puede fusionar, la velocidad con la que se construyen las fusiones y la cantidad de energía maldita que se consume dentro de dichas fusiones. Salmón, Salmón, dijo Toge mientras asentía en confirmación. Ambos observaron cómo Maki procedió a golpear a Nobara y Yuji al mismo tiempo con un solo movimiento antes de lanzar una patada giratoria detrás de ella. La patada aterrizó directamente en la cara de Panda y lo arrojó hacia atrás a través de un par de árboles. Como puedes ver, alguien con poder puro sería capaz de aplastarte incluso bajo el efecto de tu técnica, pero si usaras un movimiento más creativo para sacar a tu oponente de su juego, eso podría resultar más efectivo que abusar inútilmente de tu garganta contra alguien mucho más fuerte que tú. Ah, Salmón. Hoja de mostaza. 3 semanas después. Otomo-san, ¿podrías darme otro tazón de arroz? Gritó Yuji, en sus manos había un tazón vacío. Rin no se movió de su lugar, al lado de Megumi, que estaba comiendo soba frío. A su lado había 26 tazones vacíos apilados uno sobre el otro como una torre. Terminó su bocado de comida antes de reírse levemente. Rin, dale lo que quiere, ordenó suavemente, sus inusuales ojos carmesí brillando en la habitación poco iluminada. La mujer de cabello castaño se movió de su lugar inmediatamente, entregándole al adolescente de cabello rosado un tazón grande de arroz, quien luego procedió a tomar algunas albóndigas de pollo con jengibre de la olla frente a él y las colocó encima del tazón de arroz y se las comió de todo corazón. Dios, eres tan raro, ¿quién elige solo un tazón de arroz con albóndigas de pollo con jengibre encima para el almuerzo? Comentó Nobara, a pesar de que en sus manos había un tazón de arroz con exactamente los mismos ingredientes. Nobara, tienes lo mismo que él, señaló Maki, en sus manos había una hamburguesa con queso grande. Si alguien miraba a su lado, se daría cuenta de que era la sexta según la cantidad de envoltorios arrugados que tenía. Pero eso es completamente diferente. Mira, mira esto. Yuji, ¿cuál es tu comida favorita? Preguntó Nobara, tratando de demostrar algo. Un bol de arroz. Con comida encima. Eso es muy poco específico. Gritó indignada la chica de cabello castaño. Hola, ¿qué pasa? ¿Me extrañaron? Una voz familiar y molesta los llamó desde atrás antes de que pudieran continuar con sus bromas, lo que provocó que Maki agarrara el cuchillo más cercano y lo arrojara hacia la fuente con toda su fuerza. Bueno, eso no es muy agradable. Esperaba que al menos uno de ustedes comenzara a llorar y celebrar mi regreso. Oh, eres tú. ¿Dónde está tu venda, idiota? Te ves más estúpido de lo normal sin ella, comentó Maki después de notar quién era. Hola, ¿qué pasa Gojo-sensei? Gritó Yuji con una sonrisa gigante después de terminar su propio plato de comida. De hecho, soy yo. Tu súper guapo y amable maestro, Satoru Gojo. Declaró el hombre de cabello blanco con una pose dramática y, como Maki había señalado, ya no llevaba su venda en los ojos y en su lugar llevaba un par de gafas de sol redondas. Ha pasado un tiempo, Satoru. Escuché que los altos mandos tenían otra misión para ti en China. ¿No regresó de alguna manera ese señor de la guerra que mataste? Megumi preguntó mientras terminaba otro tazón de soba antes de entregarle el tazón vacío a Rin, quien lo colocó en la parte superior de la torre de tazones. El número de tazones vacíos había llegado a 30. Ah, joven maestro, esta vez es su hijo. Parece que ha seguido los pasos de su padre y ha contraído su propia maldición de grado especial, intervino Rin mientras le servía un poco de té verde. Ignorando el hecho de que de alguna manera sabes sobre información clasificada, les dije que se fueran a la mierda y que enviaran a alguien de los clanes Tenin no Kamo esta vez. Tengo mejores cosas que hacer que ir a lidiar con sus problemas cada vez que cometen errores y dejan que algún idiota obtenga demasiado poder. Anunció Satoru. El hombre de cabello blanco desapareció de su lugar y reapareció sentado junto a Megumi, robó un tazón de ramen del plato de Megumi de inmediato y comenzó a comer. El hombre de cabello negro no reaccionó en lo más mínimo mientras Rin silenciosamente le entregaba un nuevo tazón sin necesidad de que él hablara. ¿Cómo qué? Preguntó Maki con una expresión inexpresiva antes de comenzar a beber un poco de refresco. Por supuesto que ya vi enseñar a mis amados estudiantes. Y hablando de eso, ¿dónde están Inumaki y Panda? Supuse que estarían aquí, preguntó Satoru.
Vaya profesor que eres. Escuché eso, Nobara. Lo sé. El director Yaga llamó y les pidió que vinieran a verlo, tal vez surgió alguna misión importante. Ofreció Yuji, tratando de evitar que la discusión comenzara. Megumi miró en silencio a Rin, quien hizo una reverencia antes de abrir su teléfono y escribir un momento. 30 segundos después, su teléfono volvió a sonar. Fueron llamados para una misión de emergencia para escoltar a un anciano del clan menor Sagura al clan Ikeda y brindar protección en caso de cualquier ataque de usuarios de maldiciones vagabundos, ya que el anciano ha enojado a muchas personas a lo largo de su vida. Informó de manera concisa. Está bien, de nuevo, ignorando lo extraño que es que puedas obtener esa información confidencial en tan poco tiempo. Estoy aquí para comenzar tu entrenamiento en serio. Vamos a aplastar a esos perdedores de la escuela de Kioto como en mi época. Satoru, ¿te das cuenta de que yo o Maki solas seríamos suficientes para hacer eso, verdad? Preguntó Megumi, divertido ante la insinuación de que incluso tendrían problemas con el evento de buena voluntad. Sí, lo hago. Pero este es un arco de entrenamiento por una razón, así que debemos seguir la trama. Comenzaré con el entrenamiento, seguramente lo habrás notado, ¿verdad? Cuestionó Gojo teatralmente. En el fondo, Yuji estaba un poco confundido por su elección de palabras, murmurando arco de entrenamiento. ¿Notaste que has llegado a un punto muerto, no? Tu eficiencia en tu técnica está casi al máximo que puede alcanzar, ya que ahora no tienes acceso a la verdadera técnica maldita inversa. Lo mismo te pasa a ti también, Maki. La única forma en que los dos podrán volverse más fuertes como lo son ahora es luchando y esforzándose contra alguien mucho, mucho más fuerte que ustedes. Oh Dios, no lo querrás decir. Sí, ustedes dos pelearán conmigo todos los días hasta que comience el evento de buena voluntad. Declaró con una sonrisa gigante, lo que provocó que los dos gimieran de fastidio. Mátame ya, tú y yo, hermana. Una semana después, las 8 am. ¿Cuántos golpes son ahora? Preguntó Yuji mientras comía de un balde de palomitas de maíz mientras miraba desde afuera de su cortina de visualización especializada, la misma que usaron cuando Megumi y Satoru pelearon por primera vez, tal como habían estado mirando durante la semana pasada. Megumi había descubierto una forma de activarlo cuando fuera necesario para los mástiles, aunque en una ubicación determinada debido a que los talismanes debían implantarse en el suelo. También era mucho más frágil que uno mantenido por un hechicero real, pero funcionaba bastante bien para sus propósitos. 12, en realidad es un nuevo récord. Normalmente se quedan estancados en alrededor de 10, pero ese último movimiento combinado funcionó bastante bien. Bueno, mejor de lo habitual, supongo, respondió Nobara y tomó una porción de pizza de la mesa a su lado. Megumi lanzó un puñetazo mejorado con amplificación de dominio hacia Gojo, quien lo desvió con una mano antes de asestarle un devastador puñetazo en el estómago con infusión azul, lo que hizo que casi se desplomara de dolor, pero apretó los dientes y agarró el brazo de su oponente para evitar que retrocediera. Maki llegó por detrás a toda velocidad, en su mano estaba la lanza invertida del cielo que apuntaba a la espalda del hombre de cabello blanco. Gojo se dio cuenta de su plan e inmediatamente fue a desmantelarla de arriba a abajo mientras su mano derecha comenzaba a cargar un rojo. El hechicero más fuerte saltó sobre Megumi incluso mientras el hombre de cabello negro se negaba a soltar su mano, esto provocó que sus manos quedaran sobre sí mismo en una posición incómoda que Gojo aprovechó para patear sus rodillas y dejarlo caer de culo. Técnica maldita inversa. Rojo. La singularidad carmesí se disparó hacia Maki con velocidades increíbles justo cuando estaba a meros centímetros de alcanzar su objetivo y se vio obligada a bloquearlo mientras era enviada volando. Megumi intentó recuperarse y asestar un golpe en la apertura, pero fue detenida por el hombre de cabello blanco que le pisoteó brutalmente la cabeza, lo que hizo que soltara el brazo. La fuerza del ataque hundió aún más su cabeza en el suelo. Satoru luego procedió a apuntar su mano hacia Megumi y agarrarlo con su control espacial antes de arrojarlo en dirección a Maki. Hombre, ustedes dos están empezando a entenderlo, aunque a mí me esté resultando un poco aburrido. Aunque supongo que sigue siendo un buen entrenamiento, no he tenido que esforzarme en una pelea durante mucho tiempo. De todos modos, Nobara, ¿qué tiempo marca el cronómetro ahora? Preguntó Satoru con una sonrisa, a pesar de ganar el intercambio, estaba sudando. Incluso tenía cortes y marcas en su ropa que mostraban golpes o heridas que fueron curadas por la técnica maldita inversa.
Oh, Esu, han pasado 5 minutos y 48 segundos desde este momento, duraron 20 segundos más que ayer. Ella respondió con seriedad, secretamente contenta de no ser ella la que estaba siendo sometida a un entrenamiento tan duro. Megumi y Maki yacían en el suelo juntos, completamente exhaustos, tal como habían estado durante las últimas 2 semanas. Satoru no se lo había tomado con calma y aprovechaba cada oportunidad para darles una paliza por cada error y extralimitación. Estoy haciendo la cosa. Un anuncio. ¿Estás haciendo la cosa? Una pregunta. Estoy haciendo lo que tengo que hacer. Una confirmación. Megumi se levantó de su lugar con una expresión inexpresiva de fastidio y cansancio, sus ojos adquirieron una serie de anillos alrededor de sus iris y poco después, todo su cuerpo comenzó a humear. Miró la expresión de suficiencia de Satoru mientras todos los moretones alrededor de su cuerpo sanaban bajo el efecto de su técnica maldita inversa prestada de su encarnación de ciervo tranquilo, la había activado sin la necesidad de una señal con la mano o un cántico debido a su extenso entrenamiento y experiencia con la habilidad. Sabes que vas a perder, ¿verdad? Y él se va a burlar de ti aún más cuando termine de limpiarte el piso, otra vez. Esta es una mala idea, señaló. Tal vez sea así, pero mi alma no se quedará quieta mientras él tenga esa sonrisa satisfecha en su rostro. Bueno, mientras lo sepas, dijo Maki con desdén antes de cerrar los ojos y tratar de descansar un minuto antes de volver a la refriega. Megumi se levantó y comenzó a marchar hacia el hombre de cabello blanco, sabiendo que el único resultado final de su siguiente movimiento era un sueño reparador. Satoru lo vio acercarse y se rió levemente antes de desaparecer de su lugar por un segundo, reapareciendo justo después con Nobara y Yuji a su lado. Ustedes dos agárrense de mí, esta será una buena lección para ustedes dos. ¿Vale? No sé qué va a pasar, pero probablemente será genial. Expansión del dominio. Jardín de las sombras quimera. No me importa si estoy haciendo un toji ahora mismo, no puedo dejar pasar esta mierda. Veamos qué tan lejos está su refinamiento del mío después de realizar completamente mi dominio contra Sukuna. Megumi pensó mientras activaba su dominio y anticipaba el dominio contrario, con el objetivo de mitigar cualquier daño potencial activando su técnica maldita invertida prestada al máximo y permitiendo que la energía positiva se acumulara en su cuerpo. Expansión del dominio. Vacío infinito. Los dos dominios opuestos envolvieron por completo a los 4 hechiceros mientras el abismo que usualmente estaba contenido dentro de la sombra de Megumi estalló con un hambre sin fondo que se negó a ser negada, los 6 ojos de Satoru Gojo brillaron intensamente mientras de ellos brotaba un verdadero maremoto hecho del mismo tejido del espacio. Los dos dominios opuestos se enfrentaron, ya que poco después de que se formaran las barreras del dominio, se formó una columna vertebral detrás de Megumi que sirvió como ancla de su dominio innato. Se formaron ramas hechas de costillas que se extendieron en espiral desde la costilla central a lo largo de los confines del dominio. La maravilla ilimitada del infinito se disparó hacia adelante en una racha cegadora de realidad que chocó contra el agujero negro del dominio de Megumi por un momento antes de que comenzara a avanzar. En el lapso de 10 segundos el vacío infinito de Satoru Gojo había abrumado al jardín de sombras quimera de Fushiguro Megumi. El hombre de cabello negro apretó los dientes cuando sintió que su dominio se desmoronaba y se preparó para el golpe seguro del dominio de Satoru. Al principio no era nada y luego fue todo a la vez, como si tuviera acceso a un conocimiento infinito del multiverso, pero todo estaba incompleto y nunca podría comprender la verdad. No puedo ver nada, ¿dónde estoy? ¿Por qué no puedo moverme? Espera, estaba en el dominio de Satoru, ¿verdad? ¿Por qué estoy pensando en presentar impuestos? ¿Por qué diablos estoy erecto? Megumi gritó dentro de los ahora estrechos espacios de su mente mientras aún más conocimiento maldito comenzaba a colarse en su mente sin invitación. Espera, ¿son estos fanfictions de Satoru y Geto? Oh, Dios, ¿por qué están desnudos? Satoru, ¿por qué estás acostado boca abajo? ¿Por qué está provocando una maldición? Sin saber de la difícil situación de Megumi y del conocimiento traumático que se le imponía al pobre hombre, Satoru comenzó a enseñar tranquilamente a sus estudiantes los entresijos de las expansiones de dominio. Como probablemente ya sepan gracias a Megumi, esta es una expansión de dominio. Puede considerarse un subespacio creado a través de los poderes combinados de un dominio innato similar al que creó el portador del dedo al que se enfrentaron, técnicas de barrera complejas y finalmente infundiendo una técnica maldita dentro de él.
Gojo explicó, asegurándose de que sus dos estudiantes lo sujetaran en todo momento. Sí, Megumi usó esto contra el portador de dedos, Sukuna también intentó usarlo antes de que volviera a cambiar. Parece realmente útil, pero apuesto a que es realmente agotador e intensivo de usar, ¿verdad? Dedujo Yuji mientras tocaba casualmente el rostro inexpresivo de Megumi, sin saber de los innumerables horrores detrás de su fachada congelada. Sí, pero aún pueden ser muy útiles ya que cualquier técnica grabada dentro de un dominio siempre tendrá efecto. Sí, eso es genial y todo, pero esto se está volviendo extraño, también me siento mal por Megumi. Esto no parece ser muy cómodo para él, comentó Nobara mientras miraba la expresión de horror sorprendido de Megumi, sintiendo una cantidad nada insignificante de lástima por el hombre. Oh, sí, tienes razón, murmuró Gojo mientras su dominio se desvanecía, dejando atrás a Megumi, que todavía estaba atrapado en la misma pose, incapaz de moverse. ¿Cuánto tiempo se quedará así? Preguntó Yuji, empezando a sentirse un poco preocupado por el hombre. ¿Una semana? ¿Quizás 2? Eres un mal profesor y una mala persona. Oye. Literalmente se lo buscó. Mi punto sigue en pie. Punto. ¿Quieres dibujarle salchichas en la cara? Conseguí el marcador. Llamo a su frente. Capítulo 34. Un vistazo a un reflejo. 1 hora después y... ¿En qué demonios estabas pensando? Exigió saber Yoko indignada. A su lado yacía Megumi con los ojos aún abiertos pero en perfectas condiciones debido a que su encarnación no le otorgaba una visión mejorada y protección, estaba acostado en una cama con la misma expresión de sorpresa horrorizada y resignación. Pero él fue quien usó su dominio en mí primero, yo solo usé el mío para contrarrestar el suyo. Además, fue una buena lección para los otros dos, razonó Satoru, estaba sentado en el suelo mientras lo reprendían por su estúpida elección de usar su dominio golpe seguro, que admitió ser exagerado, contra su estudiante. No te atrevas a tratar de desviar esto mencionando a tus estudiantes, mocoso tonto, ¿qué hay de Fushiguro-kun, ¿Tienes alguna idea de lo que tengo que enfrentar ahora gracias a este lío? ¿Qué diablos les digo a los superiores cuando preguntan por qué un grado especial que está bajo mi supervisión se ha ausentado sin explicación? El director Yaga reprendió al peliblanco en un ataque de fastidio. Sin mencionar el infierno político que el clan Zenin encenderá bajo mi trasero cuando escuchen que el maestro de su maldito heredero lo ha dejado fuera de servicio durante un accidente de enseñanza. Eres el maldito líder del clan Gojo para colmo, esto es una maldita pesadilla. ¿Sabes siquiera las implicaciones de esto para esos malditos ancianos? Continuó profundizando en Satoru, divagando una y otra vez. Sé cómo solucionar tus problemas, intervino Maki, lo que provocó que todos en la habitación se desviaran para mirarla con sorpresa, ya que no la sintieron entrar en la habitación debido a su restricción celestial. Ella estaba parada detrás de todos en la esquina de la habitación con la espalda apoyada contra la pared, junto a ella había una ventana bastante grande. Oh, Maki, no te había visto. Anda, cuéntanos tu plan antes de que Yaga-sensei se enfade y empiece a reorganizar la geografía del rostro de Satoru, por muy divertido que sea, dijo Shoko, señalando al hombre del título con una sonrisa maliciosa mientras lo veía hacer una mueca leve. Sí, nadie suele hacerlo. Pero de todos modos, Megumi y yo pensamos en una solución para una eventualidad como esta en caso de que estuviera indispuesto o desapareciera de escena por un tiempo, reveló Maki con una sonrisa similar. Extendiendo la mano hacia su costado, procedió a abrir la ventana antes de chasquear los dedos como si nada. Akane, ven aquí, ordenó. Inmediatamente después de dar la orden, una figura se formó y se fusionó desde la sombra de la rama de un árbol cercano. La figura estaba posada en el borde de la ventana, lista para ser convocada. Estaba vestida con un atuendo de shinobi completamente negro sin ninguna marca que cubría todo su cuerpo de la cabeza a los pies. Sí, señorita Maki. ¿Cuáles son sus órdenes? La voz de la figura era la de una mujer madura, de unos 20 años aproximadamente. Oh, es ese espía que ronda a Megumi por el que me dijo que no me preocupara hace un tiempo. Satoru recordó cuando Megumi le contó sobre ella cuando estaban entrenando en preparación para el desfile. ¿El qué? Gritó Yaga indignado por la información que le ocultaron. ¿Ella lo ha estado siguiendo y observando todo este tiempo? ¿Qué pasa con el resto de nosotros? Cuestionó Shoko. En primer lugar, ¿quieres quitarte la parte de señora?
Me hace sentir como una vieja bruja o una de esas putas elegantes de un clan que creen que son importantes porque tienen un hijo con una técnica aceptable y son felices siendo hornos de bebés glorificados. Solo Maki está bien. Ordenó la mujer de cabello negro, sintiendo que casi le daban arcadas al imaginarse en esa posición. En segundo lugar, esta es Akane Zenin. Ella es una espía Zenin asignada a Megumi convertida en agente doble. Nos está ayudando a brindarle al clan Zenin información errónea sobre algunas cosas diferentes. Lo que incluye cuando Megumi o yo estamos indispuestos, como él ahora, explicó Maki. Maldita sea. No me gusta que me hayan ocultado esto durante tanto tiempo, pero al menos ustedes dos son más sensatos que este tonto mocoso y pensaron con anticipación. El director concedió, pero no antes de lanzar otra indirecta al hombre de cabello blanco que estaba sentado frente a él. Buena idea de ustedes dos, me pregunto cómo lograron convertirla. Aunque imagino que no sería demasiado difícil, considerando el clan Zenin y todo eso. Además, entra aquí Akane, dudo que sea cómodo o bueno para tu espalda permanecer en esa posición durante demasiado tiempo. Comentó Shoko, conociendo muy bien los actos del clan titular. Por cierto, ¿cuál es su técnica? Apenas pude sentirla antes de que apareciera de nuevo, fue más como una sensación de déjà vu o como un presentimiento, murmuró Satoru, tratando de desviar la atención de él y también responder a una curiosidad suya. La agente doble entró en la habitación después de dudar un poco, se paró al lado de Maki y miró alrededor. Se detuvo después de un momento y se estremeció mientras contenía desesperadamente la risa cuando vio la figura congelada de Megumi. Encima de la frente de Megumi había 3 salchichas dibujadas de forma tosca, cada una más detallada que la anterior, y la más grande tenía las iniciales NIS escritas en el medio. Parece que las habían dibujado con un rotulador permanente, si los pañuelos húmedos y manchados que había junto a él eran una indicación. ¿Te parece bien explicarlo, Akane? Preguntó Maki, ya que no quería revelar información que prefería mantener en silencio. En realidad, muchacha, quiero decir Maki-san, tengo prohibido revelar cualquier información sobre mis activos o los de cualquier otro clan Zenin, técnica maldita o de otro tipo, reveló Akane, tratando de darles una pista. Ah, ¿sí? Supongo que bajo un juramento vinculante. Dedujo Shoko al captar el significado oculto de su palabra. Sí, solo debo hablar de los activos del clan Zenin con un miembro del clan Zenin, de lo contrario mi alma se romperá. La agente doble guió con una sonrisa recatada, inclinándose levemente con una mano en su pecho. Después de sus palabras, todas las personas en la sala se giraron en silencio y miraron a Maki con sonrisas expectantes. La mujer titular se enojó cada vez más por esto antes de que su enojo se convirtiera en un resentimiento latente que luego se convirtió en resignación. Está bien. Como sea, ven Akane. El shinobi avanzó y susurró en los oídos de Maki por un momento, antes de dar un paso atrás y esperar sus siguientes órdenes. Su técnica maldita se llama capa de sombra, básicamente puede esconderse por completo en una especie de grieta o fisura en el espacio mientras está cubierta por una sombra, energía maldita y todo. Maki explicó a regañadientes. Interesante. Debe ser por eso que no pude sentirla correctamente, pero Megumi podía sin problemas, su técnica maldita debe ser una rama más débil de la suya, lo que podría darle una conexión con su técnica debido a su compatibilidad. Gojo analizó, satisfecho de finalmente saber la respuesta. Bueno, de todos modos. Gumi debería estar despierto en un día o dos, afortunadamente parece que pensó en el futuro y sabía que iba a perder, así que usó su técnica maldita inversa del ciervo para cargar su cuerpo con energía positiva antes del impacto del vacío infinito del idiota. Shoko explicó mientras colocaba una mano en la frente de Megumi para sentir su temperatura antes de moverla hacia abajo para cerrarle los ojos. Dije que lo sentía, de acuerdo. Pero nunca pensé en precargar tu cuerpo con energía positiva para prepararte para el daño cuando no puedes usar la técnica maldita inversa. Inteligente, murmuró Satoru, deslizando la idea en el fondo de su mente para experimentar con ella más tarde. Al hacerlo anuló una cantidad decente del daño cerebral que le infligiste. Pero con mi curación constante, junto con una biología única gracias a sus mutaciones permanentes y el daño mitigado de su propio RCT, debería estar en funcionamiento en aproximadamente un día o dos en lugar de la semana o dos que normalmente habría sido. La doctora afirmó mientras su mano ardía con la técnica maldita inversa mientras curaba pasivamente el daño cerebral de Megumi. Entonces, ya sabes qué hacer, ¿no, Akane?
ve a decirles a esos bastardos de Zenin que está fuera del país en una misión de emergencia en Estados Unidos o algo así. Cualquier cosa que mantenga su siesta oculta, por así decirlo, ordenó Maki con desdén, sin importarle mucho la política, pero sabía que a Megumi sí. Muy bien, me aseguraré de desviar la atención del clan hacia Megumi-sama. Adiós, anunció Akane antes de saltar hacia atrás fuera de la habitación y atravesar la ventana, cayendo bajo la sombra de un gran árbol antes de desaparecer en el bosque. Maldita sea. Al menos eso está solucionado por ahora. En cuanto a ti, Satoru, más te vale que no te sientas aliviado. Porque hasta que despierte, seguirás en mi lista negra. ¿Quién sabe qué tipo de horrores indescriptibles está padeciendo por este daño cerebral? Un día y medio después. Megumi se encontraba actualmente sentado en medio de su dominio innato, debajo de él se encontraba una vértebra de la columna vertebral que conformaba el núcleo y la base de su dominio de oscuridad absoluta. Sostenía en sus manos un balde de palomitas de maíz con un refresco al costado. Frente a él había un televisor que reproducía versiones horrendas de su mundo y así había sido durante 24 horas, en algún momento había logrado recuperar su mente y alma lo suficiente como para llevar su conciencia a su dominio interior como una especie de refugio para ayudarlo a recuperarse. Le costó bastante esfuerzo, pero de alguna manera lo logró y ahora estaba descansando dentro de su dominio innato mientras esperaba que su mente física se curara lo suficiente para poder recuperar el control de su cuerpo. Venir aquí también le había permitido bloquear toda la información restante que llegaba a su cerebro, aunque finalmente había decidido examinarla para pasar el tiempo. Sé que empecé a ver esto de nuevo por puro aburrimiento, pero honestamente, esta mierda es pura basura. ¿Cómo diablos funcionaría un harem entre Yuji y el resto de las mujeres de nuestro mundo? Ni siquiera podía imaginar que Nobara y Yuki estuvieran interesadas en Yuji, mucho menos dispuestas a compartirlo entre ellas. Megumi suspiró mientras comía sus palomitas de maíz algo insípidas. Bueno, supongo que no soy tan bueno creando comida de la nada que hay aquí. Me sorprende que haya sido capaz de hacer tanto, no tiene mucho sentido si soy sincero. Lo que sea. Creo que mi cerebro ya se ha curado lo suficiente, así que debería despertarme pronto, comentó mientras tiraba las palomitas que había hecho y se dejaba caer hacia atrás para quedar tumbado sobre la vértebra de su dominio. Cuando miró hacia los cielos de su dominio, vio una rama del ancla de su dominio, la columna vertebral que servía como núcleo de su dominio brotaba cientos, incluso miles de ramas diferentes hechas por una amalgama de huesos y vacío. Y al final de cada uno había un fruto. Otra manifestación de la técnica, otro ejemplo de su potencial de crecimiento casi infinito. Otra fusión entre monstruo y sombra, otro ser bajo su voluntad, otra entidad nacida de la maldición y el vacío. El que estaba viendo en ese momento parecía ser una fusión entre la gran serpiente, el tigre fúnebre y el escape del conejo. Y a pesar de la mezcla poco convencional de Shikigami, algo en su alma le decía que sería lo suficientemente poderoso como para igualar e incluso abrumar a un hechicero de primer grado. Se quedó allí unos minutos mientras ignoraba los restos del flujo de información que le impuso el vacío infinito de Satoru, comenzó a considerar sus planes para el futuro y lo que iba a hacer cuando finalmente despertara. Supongo que no sería justo que yo culpara a Satoru por esto, considerando que usé mi dominio sabiendo que esto sucedería. Sin embargo, todavía estoy un poco enojado porque me ganó 879-0. Gimió, recordando las casi incontables derrotas humillantes que había sufrido. Uno pensaría que podría estar cerca de ganar, pero todavía no puedo alcanzar a ese bastardo presumido. Con amplificación de dominio o sin ella, incluso con la lanza invertida del cielo, él todavía está más allá de mí, se lamentó Megumi. Se cubrió el rostro con ambas manos mientras gemía de fastidio, antes de obligar a las vértebras sobre las que estaba tendido a hundirse en su abismo y arrastrarlo con ellas. ¿Qué demonios me estoy perdiendo? ¿Entrenar durante tanto tiempo y con tanto vigor simplemente no es suficiente? ¿Es Mahoraga realmente la única forma en que puedo vencerlo? ¿Realmente he superado a mi yo pasado si no puedo igualar a los verdaderamente fuertes sin necesidad de confiar en él? Se preguntó mientras se hundía más profundamente en el pozo sin fondo que era su dominio innato. Por más que me entreno y me esfuerzo para volverme más fuerte, la brecha entre él y yo parece cada vez más grande. ¿Es esto realmente todo lo que valgo? Megumi Fushiguro se hundió más y más hasta que todo lo que pudo ver fueron sombras mientras contemplaba su camino en la vida y por qué había elegido volverse fuerte en primer lugar.
En su pasado, Satoru habló una vez de la fuerza absoluta y la soledad que trae consigo. Que a pesar de estar rodeado de personas que ama y por las que se preocupa, eso no obstruía el vacío que podía sentir en su alma. Las hoscas palabras que leyó aquel viejo día de verano todavía resonaban en su mente una década después. Puedes hacer florecer una flor, puedes admirarla, pero no puedes decirle a la flor quiero que me entiendas. Lo sacudieron hasta el fondo incluso ahora, porque incluso después de todo su duro trabajo durante la última década de entrenamiento ininterrumpido en Jujutsu, nada lo asustaba más que la posibilidad de sentirse vacío al final. A pesar de toda la sangre, el sudor y las lágrimas que había derramado a lo largo de los años, ¿le importaría siquiera al final? ¿Se sentiría vacío? ¿Solo? ¿Para qué sirve todo esto? ¿Será que convertirse en el más fuerte será verdaderamente lo que lo realizará al final? Estas preguntas y dilemas permanecieron en su mente mientras permanecía allí, en las profundidades de su dominio, durante lo que parecieron días sin nada que lo ocupara excepto sus propios pensamientos. Finalmente, pudo sentir un tirón en su alma y una luz cegadora apareció en lo más alto de su dominio. Ese tirón se hizo cada vez más fuerte a medida que lo sacaban del mar infinito de su sombra boca abajo, incluso comenzó a recuperar la sensibilidad en su cuerpo físico, lo que le indicó que finalmente estaba despertando. Parece que finalmente terminó, supongo que volvemos a la rutina habitual. Me pregunto cómo fue el proceso con el clan Amago, necesito informarle a Rin cuando pueda, ¿qué demonios es eso? El proceso de pensamiento de Megumi se detuvo cuando posó sus ojos en algo que no podía haber esperado. Muy por debajo de él, en el mismo final de su abismo paradójicamente sin fondo, se vio ya a sí mismo. Su yo pasado, si su apariencia era una indicación, su cuerpo era mucho más delgado y corto de lo que podía ver, lo que lo llevó a creer que era su forma anterior. La otra Megumi estaba sentada en el fondo de su dominio con las piernas cruzadas, como si estuviera esperando que algo o alguien llegara y se sentara frente a él. El simulacro miró lentamente hacia su forma que se desvanecía por un momento antes de sacudir la cabeza y volver a mirar hacia abajo, casi como si dijera que aún no era el momento. ¿Qué carajo? Megumi no tuvo tiempo de considerar o comprender lo que vio antes de ser arrastrado hacia atrás aún más rápido mientras en un segundo volaba fuera del mar de las sombras, pasando la columna vertebral que mantenía unido su dominio innato y dentro de la luz cegadora que lo tragó por completo. Capítulo 35. La Guardia Divina. Megumi se levantó de la cama de golpe en un ataque de alarma y sorpresa, miró a su alrededor y se encontró solo en la oficina de Shoko. Suspiró levemente mientras se calmaba y recordaba lo que vio dentro de los confines de su dominio innato. ¿Qué demonios, fui yo? Lo que sea. Probablemente sean solo los últimos restos del daño cerebral que aún no se han curado. No importa, tengo cosas que hacer y ya perdí suficiente tiempo, murmuró mientras se frotaba los ojos para quitarse la suciedad de ellos, escuchó el sonido de la puerta de la oficina abriéndose mientras lo hacía. Oye tú, finalmente estás despierto. Megumi no reaccionó mucho a la voz ya que sintió que su dueño se acercaba a la habitación tan pronto como se despertó, simplemente continuó limpiándose la suciedad de la cara antes de levantarse de la cama. Luego, distraídamente, tomó un vaso de lo que asumió que era agua que estaba en el escritorio para saciar su sed. Tu cerebro curó la mayoría de los efectos del vacío infinito sorprendentemente rápido, casi como si se hubiera adaptado a él, explicó Shoko tan pronto como entró en la habitación, colgando su abrigo en una percha mientras lo hacía. Oye, Shoko, ¿cuánto tiempo estuve inconsciente? Preguntó antes de beberse todo el vaso, haciendo una mueca de dolor al darse cuenta de que en realidad era cerveza. Mierda, Shoko, ¿por qué tomas cerveza casualmente en un vaso en medio de la tarde? Y, bueno, ¿qué puedo decir? Me encanta la Heineken. Y además, ¿por qué estás bebiendo un vaso de líquido en el escritorio de otra persona sin preguntar primero? Respondió la mujer de cabello castaño con una pequeña sonrisa. Supongo que es justo. Pero me pregunto, ¿no tienes miedo por tu salud? ¿Todo este abuso no puede ser bueno para tus órganos?, cuestionó Megumi mientras se levantaba y comenzaba a estirar sus extremidades. Sin embargo, sintió que su visión parecía un poco borrosa, como si estuviera viendo doble, por lo que fue a frotarse los ojos nuevamente para asegurarse de que no hubiera nada en ellos. Jaja, nada que un buen RCT no pueda arreglar. De todos modos, estuviste inconsciente durante un día y unas 16 horas, pero no te perdiste mucho, así que deberías estar bien.
Los escáneres que hice no mostraron ningún signo de daño cerebral, pero déjame revisarte los ojos para asegurarme de que no pasa nada. Shoko se rió entre dientes mientras caminaba hacia él y fue a revisarle los ojos para asegurarse de que no pasaba nada. Eso es nuevo, no estarás usando tu encarnación de conejo ahora mismo, ¿verdad? Preguntó, con un dejo de preocupación evidente en su voz. No, ¿por qué? Ante esto, Shoko simplemente lo giró para que se mirara a un espejo cercano y le mostró lo que veía. Cuando se dio la vuelta, Megumi comprendió por qué su visión parecía desviada a primera vista. Ah, tienes razón. Eso es nuevo. Al mirarse al espejo, Megumi vio sus ojos en su nueva forma. En lugar de su habitual verde viridiano brillante, sus ojos se habían vuelto de un carmesí cegador profundo incluso sin que él usara su encarnación de conejo. Supongo que eso explica por qué todo se ve raro, va a ser un dolor acostumbrarse a esto. Espera, si usar la encarnación del conejo me dio la habilidad de ver mi propia alma con claridad, entonces esta mutación debe ser, murmuró en voz baja mientras miraba aún más de cerca sus nuevos ojos. La hipótesis de Megumi era correcta, debido a sus ojos ahora evolucionados, Fushiguro Megumi ahora es capaz de percibir los contornos del alma. Sin embargo, como su visión es ahora, no puede enfocar la vista y observar el alma con claridad. Recibir una segunda vista no fue un cambio pequeño para sus sentidos después de todo y necesitará algo de entrenamiento para lograrlo. Es extraño, ni siquiera necesité usar Black Flash para esta mutación. Simplemente la obtuve de forma natural al usar Rabbit Escape con frecuencia, debe ser porque básicamente la usaba cada vez que me movía libremente. Aunque, podría significar también que mi cuerpo está mejorando en fusionarse con y absorber la esencia de mi Shikigami. Oh. Si te refieres a lo que creo que quieres decir, entonces eso es bastante importante, deberías ir a conocer a Maki cuando puedas y entrenar con ella. Ella tuvo problemas similares en algún momento, pero parece que pudo controlarlo después de un tiempo, podría ayudarte más que yo. Dijo Shoko después de determinar que no había nada malo con el resto de él a pesar de su visión recientemente mejorada. Genial, antes de que me vaya, ¿sabes dónde está Satoru? Porque esta mierda tiene su nombre por todas partes, el de los otros dos idiotas también y no estoy hablando metafóricamente aquí, gruñó Megumi mientras miraba su frente y finalmente notó el arte que le quedaba en la cara junto con las iniciales estampadas en ella. Oh. Jaja. Sí, eso. Satoru e Itadori ya no están en Tokio, el primer idiota se fue a lidiar con algo en Tokio con su clan o algo así y el segundo está con Nanami-kun investigando una posible amenaza de grado especial. Kujisaki está en Tokio, creo que está entrenando con Maki si no me equivoco. Shoko reveló con una sonrisa mientras se sentaba en su silla y se reclinaba. Gracias Shoko, nos vemos luego y dijo simplemente mientras era tragado por su sombra y reemplazado por un clon perfecto al que le faltaba el arte en su frente. El clon salió de la oficina y se dirigió hacia el otro extremo del edificio, antes de entrar a una habitación tranquila. Dentro de la habitación estaba Tsumiki acostado en la cama como de costumbre, Megumi caminó hacia ella y enfocó sus ojos de cerca. Al principio, las líneas contrastantes y contradictorias que simbolizaban el alma y la realidad física ante él eran demasiado borrosas para comprenderlas, pero lenta y constantemente comenzaron a fusionarse en una imagen clara. Podía ver el rostro de su hermana y las almas de su maldición, y tal como había esperado, aunque estaban unidas por un vínculo que no podía esperar romper como estaba ahora. Sabía que ahora estaba a su alcance, no tardaría mucho. Megumi sonrió con todo su corazón y alma, pues después de tanto tiempo había logrado un verdadero progreso. Muy pronto, romperá los lazos que mantenían como rehén al alma eterna de su amada hermana. Y, unas horas más tarde, Tokyo Jujutsu Tech Training Dojo. ¿Por qué me están usando como objetivo aquí? Gritó Nobara, su rostro tenía un pequeño corte que le recorría la mejilla hecho por una cuchilla. En su mano sostenía una aterrorizada maldición de 4º grado, aunque afortunadamente para ella, parecía que la maldición estaba demasiado asustada para moverse. Bueno, no puedes discutir con su lógica, ¿verdad, Nobara? Le dibujaste un pene en la frente mientras estaba inconsciente, así que ahora te hace sostener maldiciones para que practique el tiro al blanco y afine su nueva visión. Parece justo, ¿no? Maki se rió entre dientes, encontrando la imagen frente a ella bastante divertida. Mientras Nobara se veía obligado a mantener una maldición para que Megumi la atacara, frente a la chica de cabello naranja claro estaba Megumi.
En sus manos estaba Kage, que fue reforjado una vez más bajo su voluntad en una forma más grande que imitaba la katana que divide el alma. Actualmente vestía un yukata completamente negro, con detalles blancos y un cinturón obi de color blanco puro. Megumi se había puesto esto ya que era el único conjunto de ropa que tenía en su inventario, ya que lo guardaba allí en caso de que alguna vez fuera a una reunión formal del clan, a la que planeaba asistir después de que terminara esta sesión de entrenamiento. No, no es justo en absoluto. ¿Por qué soy la única que recibe un castigo aquí? Gojo-sensei y Yuji también le dibujaron la cara. Razonó Kujisaki e intentó traicionar a sus compatriotas con la esperanza de recibir una pequeña sentencia. Ambos idiotas están fuera de mi alcance por el momento, así que tendrás que hacerlo tú por ahora. Pero no te preocupes, puedes tener un pequeño descanso, siempre y cuando mantengas esa maldición en tu agarre y no la sueltes, exclamó Megumi, lo que provocó que Kujisaki y la maldición en su agarre suspiraran de alivio al mismo tiempo mientras Maki se reía levemente desde un lado. Estoy acelerando el ritmo si quiero tener alguna posibilidad de vencer a ese idiota. Necesito exprimir todo el poder de mi técnica lo más rápido posible, afirmó, antes de darse la vuelta y clavar su espada en el suelo antes de juntar sus manos en la forma de una marioneta de sombras de tijera. Él ya es muy fuerte, pero no está ni un poco feliz con eso. ¿Cuánto más necesita para estar satisfecho? Nobara murmuró en voz baja mientras caía al suelo y se sentaba, apretando la maldición en su agarre como una especie de pelota antiestrés mientras hacía mucho para disgusto de la maldición. Bueno, supongo que esa es la diferencia entre nosotros y gente como él, ¿no? Tú y yo podríamos estar contentos con nuestra suerte en la vida siempre que alcancemos cierto nivel, pero él es diferente. En toda mi vida nunca he visto a alguien entrenar más duro durante tanto tiempo o incluso de manera tan constante como él lo hace. Maki explicó mientras observaban cómo sus sombras explotaban hacia afuera para invocar a un nuevo Shikigami. Vive para crecer, y nada lo enoja más que tener que escalar una montaña. Incluso si esa montaña resulta ser el hechicero más fuerte de la era moderna, posiblemente incluso el más fuerte de toda la historia. Lo que más admiro de él es su ambición sin límites. Tesoros divinos, escuchen mi llamado y despierten bajo mi voluntad, cantó Megumi, mientras la invocación del segundo al último Shikigami exigía una ceremonia más grandiosa que el resto. Escucha mi llamado y haz sonar la ascensión del nuevo señor. Sus sombras se fusionaron frente a él como si se pudiera escuchar el sonido ensordecedor de la trompeta de un elefante. Sé testigo de mi llamado y despierta a la guardia del general divino. Tigre Fumore. Los sonidos de las trompetas fueron entonces ahogados por un rugido opresivo antes de que las sombras frente a él se hicieran añicos, revelando la forma de un gran tigre de pelaje blanco con rayas negras que recorrían todo su cuerpo. Megumi se preparó para ser atacado de inmediato, pero se sorprendió por lo que vio a continuación ante sus ojos. El Shikigami comenzó a levantarse lentamente mientras, ante sus ojos ahora permanentemente carmesí con sus propios orbes de fuego azul cegador, se puso de pie sobre dos patas y lo enfrentó cara a cara. Su cola se incendió con una llama azul brillante y la nuca se iluminó con las mismas llamas azules. Poco después, los ojos del tigre divino brillaron con una llama azul brillante que alcanzaba incluso su aliento. Ha pasado una era desde la última vez que fui invocado. Supuesto señor, estás ante el funeral del tigre, mano derecha y guardia del general divino. ¿Cuál es tu nombre? Exigió el Shikigami. Vaya, pensé que, dado que el último registro tuyo era tan antiguo, debía estar equivocado. Pero realmente puedes hablar, ¿eh? Dijo Megumi con una pequeña sensación de asombro antes de sacudir la cabeza. Bueno, supongo que no importa, ¿no? Aprende mi nombre y apréndelo bien. Mi nombre es Fushiguro Megumi, tu futuro maestro. Fushiguro Megumi, por tu bien, espero que tus palabras sean de confianza y no de arrogancia. Porque no me contendré contigo, prepárate y no me decepciones como muchos de los que te precedieron, ordenó Funeral Tiger, antes de levantar las manos en una posición de combate que demostraba experiencia. ¿Decepcionarte? ¿Cómo haría eso? Preguntó Megumi mientras levantaba su mano para tomar su posición y agarraba a Kage. La mayoría antes que tú se apresuraron a subyugar a todos tus hermanos, sin tener cuidado de dominar los fundamentos del Jujutsu. Nos trataron como simples herramientas de matanza para impulsar sus ambiciones, pocos eran dignos de mí y ninguno era digno de comandar al general divino. El Shikigami declaró solemnemente.
Me parece que, por su energía maldita y su forma, puedo decir que tiene unos 3 o 4 dedos su cuna de fuerza. Y si los registros que quedaron son precisos, la última vez que fue invocado fue hace unos 400 años durante el apogeo de la era Edo e incluso entonces, mató a su invocador. Parece ser del tipo honorable, así que tal vez esto funcione y reduzca el esfuerzo requerido por mi parte. Megumi consideró. Muy bien, tigre fúnebre, permíteme demostrar que soy diferente a mis ancestros. Hagamos un juramento vinculante. Declaró Megumi mientras hundía su espada profundamente en el tatami del dojo. ¿Qué está haciendo? Preguntó Kujisaki, confundido por lo que estaba sucediendo. No, espera. Déjalo hacer su cosa, dijo Maki, bajándose de la pared en la que estaba apoyada y acercándose más a la pelea. ¿Un voto vinculante? Muy bien, has captado mi atención, aspirante a señor. Di lo que piensas. Este es un dojo establecido dentro de un terreno sagrado de Jujutsu, sería una pena arruinarlo o estropearlo con nuestra batalla. ¿Qué tal esto? En cambio, tú y yo luchamos un duelo honorable con nada más que nuestras habilidades básicas. Ni siquiera invocaré a ningún Shikigami ni usaré mis armas. El hombre de cabello negro declaró, colocando su mano derecha sobre su pecho de manera dramática. Qué intrigante, realmente ha pasado mucho tiempo desde que tuve la oportunidad de luchar en un duelo genuino. ¿Cuáles son las reglas de este duelo? Cuestionó el guardián divino, ahora completamente interesado en esta idea. Como dije antes, no hay armas, ni Shikigami de mi lado. Nos quedamos en este dojo y el primero que logre asestarle 3 golpes limpios al otro sin ser golpeado es el ganador. Cuando gane, serás domesticado sin necesidad de ser asesinado. Y si pierdo, me sentaré y te permitiré matarme como desees, explicó Megumi con una sonrisa, moviendo su mano derecha para levantar 2 de sus dedos para ilustrar su punto. ¿No es eso un poco imprudente? Está bien, probablemente hará algo estúpido y lo golpeará 3 veces en un segundo. Me sorprende mucho encontrarme con alguien con tanta bravuconería como tú, pero está bien. Acepto tu duelo y sus términos. El voto vinculante nos permitirá a ambos saber quién ganó de inmediato, por lo que no hay necesidad de un testigo. Comencemos. Declaró Funeral Tiger, emocionado por un duelo honorable después de tanto tiempo. Las llamas en su cola y espalda se encendieron con su espíritu en ascenso. Hagámoslo, dijo Megumi con una sonrisa que ocultaba una intención maliciosa. El Shikigami y el invocador se abalanzaron uno sobre el otro y comenzaron a intercambiar golpes mientras chocaban. Por cada golpe que el divino guardia asestaba, Megumi asestaba 2. Esto continuó durante los siguientes 3 minutos, ya que ninguno de ellos podía asestar 3 ataques consecutivos al otro. Finalmente, el Shikigami lanzó un golpe con infusión de llama azul al estómago del hombre de cabello negro en medio del período de recuperación de su oponente. Dije que no usaría ningún Shikigami ni armas, nunca dije nada sobre mis encarnaciones. Tendré que ceñirme a una que sea mayormente indetectable o que no cause muchos cambios físicos. Terminemos con esto rápidamente y pasemos a otras cosas. Megumi sonrió mientras caía hacia atrás para evitar el ataque, aparentemente dándole tontamente a su oponente la oportunidad perfecta para ganar. Encarnación. Gran serpiente. Esta encarnación le otorga a Megumi Fushiguro una especie de visión de calor, saliva paralizante y veneno. Además, le otorga escamas increíblemente pequeñas que cubren todo su cuerpo y que aumentan su resistencia contra el daño contundente y cortante en una buena cantidad. Y lo más importante, dale un cuerpo increíblemente diestro y flexible que será esencial para el plan de Megumi de terminar la pelea en este mismo instante. Como se predijo, el Shikigami inmediatamente intentó pasar a la ofensiva y terminar la pelea, jugando a su favor. Mientras el brazo de Megumi se doblaba de manera antinatural contra el suelo de una manera que lo empujó debajo de las piernas del tigre, todo el tiempo él echó una mano hacia un lado mientras lo hacía. La mano asestó un sorprendente golpe de palma contra la rodilla derecha de su oponente en un ángulo imposible, lo que hizo que saliera de su posición y quedara completamente expuesto a un ataque. Aprovechando esta apertura, Megumi casi se deslizó desde su lugar en el suelo mientras se balanceaba boca abajo sobre una mano. El hombre de cabello negro lanzó una patada circular invertida que impactó en la cabeza del tigre, marcando su segundo golpe. Inmediatamente después, se impulsó hacia arriba con una mano y realizó una voltereta en el aire para colocarse por encima de su oponente justo cuando se giraba para golpearlo a cambio. ¿Es eso siquiera necesario?
Preguntó Kujisaki mientras una gota de sudor caía por su frente, incluso la maldición en su mano parecía confusa. Jaja, qué maldito presumido, se rió Maki, disfrutando del espectáculo improvisado gratuito. Megumi aprovechó el error de su oponente y le lanzó un puñetazo devastador que se estrelló contra la cabeza del tigre, arrojándolo contra el tatami que se encontraba debajo de ellos y haciendo que se hiciera añicos. El hombre de cabello negro aterrizó frente a él, antes de darse la vuelta y simplemente esperar a que su oponente se levantara. Ambos luchadores se detuvieron mientras Funeral Tiger se levantaba del suelo. Megumi simplemente lo miró con una sonrisa mientras disipaba silenciosamente su encarnación. Bueno, parece que gané nuestro duelo, Funeral Tiger, dijo simplemente Megumi y esperó a que su oponente respondiera mientras ambos podían sentir que su juramento vinculante entraba en vigor. Sí, parece que sí. De hecho, ha pasado demasiado tiempo desde que tuve una buena y honorable batalla con un oponente digno. Mis habilidades se han oxidado después de tanto tiempo, espero que me permitas perfeccionar mi técnica contra ti una vez más, maestro. El Shikigami dijo con reverencia mientras se inclinaba, aceptando a Megumi como la vencedora y estableciendo su vínculo sin la necesidad de que lo mataran. Genial, tengo una reunión con el clan Amago en unos 30 minutos, así que tendremos que actuar rápido. Tigre funerario es demasiado prolijo, así que a partir de ahora tu nombre será Tai Lung, ¿entiendes? Anunció el hombre de cabello negro sin vergüenza. Además, empieza a hablar con más normalidad cuando sea posible, es un fastidio escribir tus diálogos. Bastardo desvergonzado, eso es de esa película que vimos con Yuji el otro día, ni siquiera está intentando ser creativo. Gruñó Nobara, aplastando la maldición en sus manos una vez más. Y el tipo de la película ni siquiera es un tigre, es un leopardo, tacaño de mierda. Muy bien, si eso es lo que quieres. Entonces así será, ahora seré conocido como Tai Lung además de mi nombre original, dijo el Shikigami, aceptando el nombre sin mayores inconvenientes. Atención, gritó Maki a Nobara con una sonrisa descarada. La chica de cabello naranja apenas tuvo tiempo de mirar hacia arriba antes de ver una espada de onix cortar a solo milímetros de su cara y matar instantáneamente la maldición de 4º grado en su mano. Joder. Advierte a una chica antes de empezar a blandir esa cosa. Casi me cortas la maldita nariz. Gritó Kujisaki indignada, antes de mirar su ropa y encontrarla cubierta de sangre, lo que la hizo gritar aún más fuerte de indignación. Calla, la próxima vez sé más perceptivo. Tai Lung, haz lo tuyo, ordenó Megumi, intentando probar la habilidad de su Shikigami inmediatamente. El tigre asintió y estiró su pata hacia adelante, donde solía estar la maldición. Poco después apareció un pequeño orbe de brillantes llamas azules en el lugar donde murió. Ese orbe luego voló hacia Tai Lung, quien lo sostuvo en sus patas por un momento antes de que flotara hacia sus fauces, donde se lo tragó entero. Las llamas en la espalda del Shikigami parpadearon levemente a medida que su brillo crecía después de que se hubiera tragado los restos de la maldición. A medida que el fuego crecía, también lo hacía la capacidad máxima de energía maldita de la maldición, ya que esa es la verdadera habilidad del noveno Shikigami. Además de tener una gran base de fuerza, también era capaz de controlar llamas hechas de pura energía maldita que podía emitir a niveles demenciales. Sin embargo, la forma en que era capaz de mantener su poder, era la capacidad del Shikigami de devorar los restos sobrantes del alma de cualquier ser vivo que muriera en su presencia. Al hacerlo, Funeral Tiger obtiene toda la energía maldita restante dentro de ese ser para que se agregue a su control indefinidamente hasta que se agote. La mejor manera de describirlo sería que la capacidad normal de energía maldita máxima de Funeral Tiger fuera 100. Luego, devorar los restos de otra alma aumentaría su reserva de energía disponible, excediendo su capacidad máxima normal. Por ejemplo, 120, 100. Una habilidad verdaderamente aterradora que podría amenazar a miles de personas si no se controla durante mucho tiempo. Llorar es aceptar los errores del pasado, aceptar la agonía que compone nuestras vidas e inculcarla como parte de nuestro propio ser. Porque es deber de los vivos asumir las cargas de los muertos, declaró Funeral Tiger, casi como si estuviera recitando un antiguo ritual que no había realizado en años. También explica por qué Sukuna nunca se molestó en usarlo en mi vida pasada. Dudo que el ego de ese loco bastardo pudiera soportar tener que tomar prestada energía maldita de aquellos que considera inferiores o más débiles que él. No es que hubiera afectado mucho a Satoru para empezar. Megumi consideró mientras encontraba una solución a una pregunta que lo atormentaba desde hacía mucho tiempo.
Bien, ahora que te han domesticado, lo único que queda es el gran hombre en persona, el divino general Mahoraga. Sería un honor para mí ayudarlo en el camino del Señor de las Sombras, maestro. Creo que bajo su mando, nuestro divino general finalmente encontrará un maestro digno por primera vez en toda la historia. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.